Vea per persona no buscáis. Vea per persona no recoy alegría. Vea per persona robar de mañana siempre a Jehová. Pucuazú y triste Jehová Argel. Y cómo era la vida de los israelitas del pueblo de Dios. Era una vida amargada, esclavizada. Y sigue diciendo la Biblia, la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes y de atender a todos los trabajos del campo. En todo esto los israelitas eran tratados con crueldad. Palabra de Dios. ¿Cómo era tratado el pueblo de Dios? Con crueldad. Por eso este pueblo vivía sufriendo. Cuando el pueblo de Dios, hermano, hoy vivía en la esclavitud. Su vida era una vida amargada. Es lo que hoy muchos pueblos de Dios, muchos católicos están llevando, una vida amargada. Una vida cruel, una vida esclavizada. Hoy pueblo de Dios en estos tiempos, hermano, hoy esclavo por el vicio, esclavo por el pecado. Hoy hay familias tristes, un matrimonio amargado, una familia triste, una familia cruel. ¿Cuántos padres católicos, mamá católicos, hermanos, son personas crueles? ¿Cuántos jóvenes católicos son personas crueles? ¿Por qué? Porque es esclavo de Egipto, es esclavo del mundo, esclavo del pecado, esclavo de vicio. Para eso Ñandeyara o enviata PPI libertador, para que el pueblo de Dios sea libre. Amén. Fuertes aplausos al Señor, amado. El pueblo de Dios tiene que estar libre. ¿Cómo tiene que estar el pueblo de Dios? El fin de mano derecha y con mucha fuerza. ¿Cómo tiene que estar el pueblo de Dios? ¿Cómo tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar tu familia? Fuertes aplausos al Señor, amado. Para eso Cristo vino, para que tú y tu familia sean libres. Este pueblo esclavo iba en la crueldad, en el dolor, en la amargura. Y la palabra en Éxodo, en su capítulo 2, versículo 23. Hay potare mañamín de Yejeco anga. Hay potare mando a mí, ne vecino cuéreje. Ne amigos fuera de pecancha, piqui volei, hoy me jape peñimati jape dipi. De que muchas veces se habla. ¿Cómo se habla? ¿Cómo habla el pueblo? Y la palabra de Dios. Con el correr del tiempo, el rey de Egipto murió. Los israelitas, sin embargo, seguían quejándose y lamentando su esclavitud. Dos cosas, seguían quejándose y lamentándose. Es un pueblo que vive quejándose. Hoy lo mismo, se queja del presidente de la república, se queja de los senadores, se queja de los políticos, se queja de su vecino, se queja del animal del vecino. Es un pueblo que vivía quejándose, se queja de su esposo, de su esposa, se queja del sacerdote, se queja del coordinador, del fulano, mengano, sultano. Este pueblo vivía quejándose y lamentándose. Se lamenta su esclavitud. Oye, lamenta, oye, queja. Entonces Ñandeyara Oyapó, para que este pueblo deje de quejarse, para que este pueblo deje de lamentarse, para que este pueblo ya no viva como está viviendo. Entonces Ñandeyara o enviápete un libertador que se llama Moisés. Cuaco libertador para que el pueblo de Dios salga de la esclavitud, para que ya no siga más como esclavo, para que ya no siga quejándose, para que ya no siga lamentándose. Y para que este pueblo pueda salir de la esclavitud, tenía que sacrificar un animal. ¿Y dónde lo sacrificaba? Tenía que sacrificar sobre un altar. Vea en la sombra de lo que va a ser el Nuevo Testamento. En Éxodo, en su capítulo 12, versículo 1 al 4, dice la palabra: el Señor habló en Egipto con Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes
tomará un cordero o un cabrito por familia. ¿Qué tienen que tomar por familia? Un cordero o un cabrito. ¿Para qué? La familia de don Jiménez, la familia de don González, la familia de don fulano tiene que tomar uno de su cabrito o uno de su oveja. ¿Para qué? Por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano se unirán y lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra, amado. Bendito sea Dios. Un cabrito o un cordero. ¿Por qué no puede agarrar un chancho? ¿Por qué no agarra una gallina? ¿Por qué tiene que ser cordero? El cordero, hermanos, es la figura de Jesucristo. Upare San Juan Bautista, ahí está en San Juan capítulo 1, versículo 29. O el Sáramo Guaré Jesucristo, pero apuntaje sea ahí. Ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con Antiguo Testamento, por familia, un cordero tenían que comer. Y lo primero que hace el cordero es, si los vecinos es muy pequeños, se tienen que unir. ¿Qué tiene que hacer la familia? El cordero lo primero que hace es unir a la familia. El cordero que hace es unir la iglesia. El cordero lo que busca es unidad. Upares ñandeyara Jesucristo y San Juan capítulo 17 versículo 21. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero hoy Satanás está diciendo, San Juan capítulo 10 versículo 10, el diablo viene para robar, matar y destruir. ¿Para qué viene Satanás? Robar, matar y destruir. Otra vez, ¿para qué viene Satanás? Para robar, matar y destruir. Satanás está robando, está dividiendo, está destruyendo la iglesia. ¿De qué manera? Fundando sectas protestantes. Romanos capítulo 17 capítulo 16 versículo 17. San Pablo dice claramente, cuídense, hermanos, de aquellos que van causando divisiones, porque ellos no predican según el nombre de Cristo, sino que vienen para poner tropiezos a los que no conocen la fe. Claramente dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, en el último tiempo se levantarán muchos falsos profetas, guiados por doctrina de demonios. Y ande ya de Jesucristo y Mateo 24:10, hermanos, que en el último tiempo se levantarán muchos falsos profetas. ¿Para qué? Para engañar al pueblo de Dios. Jesucristo dejó una iglesia, Mateo 16:19, 18 al 19. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa iglesia es única. Esa iglesia tiene características. Dice la palabra, Hechos capítulo 1 versículo 14. Tiene siempre en su oración a la Virgen María. Si vos te vas a un templo y si no lo tiene la Virgen María, no es iglesia de Jesucristo. Esa iglesia, dice la palabra, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 42, siempre se reunía para la fracción del pan, que ahora estamos conociendo. Japea Satanás, hermano, hoy pedazo de vida. Él es ladrón. Viene para robarte a la Virgen María. Viene para robarte la Eucaristía, el cuerpo real de Jesucristo. Satanás viene para robarte el sacrificio del altar. Satanás viene para robarte lo que dice la palabra en San Juan 20:21. Jesús dejó autoridad a su iglesia para perdonar pecado. Si vos te vas a la iglesia de Jesucristo, ya no tiene, amado, autoridad de recobermas consagrado quien te pueda perdonar tus pecados. Y si no tiene quien te perdone tu pecado, ¿quién podrá perdonarte si Dios dejó hombres, jerarquía para perdonar pecado? El ladrón viene para robarte. Acoando, hermano, con cordero mayoyapo. Este cordero se sacrifica y se come. ¿Para qué se come? Para que este pueblo estar alimentado y salir con fuerza para caminar a un desierto. Coanga con pueblo se de la esclavitud. Acojan JPT y desierto, APAP desierto, pues iban bien alimentados para enfrentar.
Vea la figura de lo que hoy es nosotros. Nosotros ya no estamos en la esclavitud de Egipto, pero estamos en la esclavitud del pecado. Oh, Jesucristo, el Cordero de Dios, nos alimenta con su cuerpo. ¿Para qué? Para salir de la esclavitud y caminar este desierto de nuestra vida. ¿Dónde tenemos que llegar? Este pueblo tiene que llegar a la tierra prometida. ¿Dónde tiene que llegar? Eremide que guape, a la tierra prometida. Déjale llegue, subemos casa. ¿Dónde tenemos que llegar? A la tierra prometida. Esa tierra prometida hoy es el cielo. Bendito sea Dios. Fuerte aplauso, amado, al Señor. Ahí tenemos que llegar. Pero para llegar a la tierra prometida se cruza por el desierto. Coanga coñan de Yara pueblo ya osema la esclavitud. Ya oñe por uno caminar por el desierto. Oñe por uno sentí hambre y cual por el desierto. Y dice la palabra en Éxodo capítulo 16, versículo 2 al 4. El pueblo desea la esclavitud y comienza a plaguearse. Dice la palabra, escuchen. Allí en el desierto, todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. ¿Qué hicieron ellos en el desierto? Comenzaron. ¿Qué es murmurar? Comenzar a hablar bajo en contra de. Eñe mí. Marela eñe mí. Moisés a Aarón. Oye, pero oye, mío, murmurar contra Moisés. Moisés era la cabeza de ese pueblo. Moisés hoy es el obispo. Moisés hoy es el sacerdote. ¿Qué está haciendo este pueblo? Está murmurando contra lo que Dios ha puesto para encabezar su pueblo. Este pueblo malo ya puede, oye, pero o murmurar contra el coordinador. Oye, por no murmurar contra el catequista. Oye, por no murmurar contra el hermano de la iglesia. Está murmurando contra Moisés. Y le decían, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Allá en el Egipto teníamos suficiente comida. En Egipto teníamos suficiente para comer. Éramos esclavos, pero teníamos comida. Ahora en este desierto somos libres, pero no tenemos nada para comer. No tenemos nada para alimentarnos. ¿Qué hizo Dios para alimentar a su pueblo? Versículo 4 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que le llueva comida del cielo. ¿De dónde va a llover la comida? Ya no va a ser el supermercado. Ya no va a ser la comida que se te ofrece en Egipto cuando tú eras esclavo. Tu alimento ya no va a ser lo que se te ofrece en la casa de bebida. Tu alimento ya no va a ser lo que se te ofrece allá donde hay pecado, sino que va a ser del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. ¿Qué comida el Señor le va a dar? Moisés añadió, por la tarde el Señor le va a dar carne para comer y por la mañana le va a dar pan en abundancia. Palabra de Dios. Por la tarde carne y por la mañana pan en abundancia. Y este pan se llama el maná. Maná significa, ¿qué es esto? Maná, ellos no sabían qué era. Entonces ellos decían, maná. Decían, ¿qué es esto? Maicopea. Pea y se maná. Un pan que ellos desconocían. Y Dios le da este pan, ¿para qué? Para ir caminando por el desierto y ellos se alimentan. Cuando yo estoy hablando de pan, seguramente ya te está llevando sobre el altar que también hay pan que es alimento. Pero el desierto, pero uy, ¿cuál es la pan? El maná. Apeala y alimento fuera que o conquistar la tierra prometida. Ellos tenían que conquistar el pueblo de Jericó.
Nosotros hoy no estamos buscando el pueblo de Jericó, estamos buscando conquistar el cielo. Fuerte aplauso al Señor amado, bendito sea Dios. Ahí queremos llegar. Este pan era necesario, Deuteronomios capítulo 8, versículo 2 al 4. ¿Para qué? Para no desfallecer por el camino. Por no ya morir por el camino es necesario este pan. Si en estos tiempos, hermano, donde ya huyamos con pan, es peligroso que nuestros matrimonios desfallezcan por el camino. Es peligroso que nuestros matrimonios se destruyan por el camino. Si no nos alimentamos de este pan, es peligroso, amado, que nuestros hijos se queden caídos por los vicios, por el pecado en este camino. Ustedes y en su palabra, acuérdense de todos el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. 40 años por el desierto para probarlo, para humillarlos. 40 años de dificultad, ¿para qué? Para saber qué tenía el pueblo en su corazón. ¿Cómo Dios conoce qué es lo que tú tienes en tu corazón o lo que yo tengo? En la prueba, en la necesidad. Cuando viene la enfermedad, a ella uno conoce, Dios ya sabe qué es lo que tú tienes en el corazón. Cuando vienen los problemas, oye, por una hiposiña de Yarandi, oye, por una maldeciña de Yara, oye, por una imaérico sebe, maérico sebe, ¿por qué me pasa a mí? Por eso Dios lo humilló 40 años para saber lo que tenían ellos en su corazón. Lo puso a prueba a fin de conocer sus pensamientos. En la prueba uno se conoce sus pensamientos. En la prueba de guapa guapa. Entonces, y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Palabra de Dios. Les hizo comer un pan que ustedes ni sus padres conocían. Este pan era para pasar el desierto. Este es el maná. Pero este maná era solamente una figura, era una sombra, era solamente un símbolo de lo que va a ser el pan verdadero en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, mis hermanos, terminó cuando Jesús nació de la Virgen María. El Antiguo Testamento terminó cuando el ángel vino y le anuncia a la Virgen María que ella se quedará embarazada por el poder del Espíritu Santo. Ahí es el fin del Antiguo Testamento, comienza su fin, y en la cruz Jesús dijo: Padre, todo se ha cumplido. Jesús vino a cumplir todo lo que es la ley del Antiguo Testamento. Jesús lo cumple y lo lleva a su plenitud en la cruz, en su muerte. Ahí, a partir de la resurrección de Cristo, comienza el Nuevo Testamento. Ahí comienza la nueva ley, la ley del amor que dice la palabra en San Juan 15:12. Le doy un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. Ese es el mandamiento que Jesús ha dejado para el Nuevo Testamento. ¿Qué es el mandamiento para el Nuevo Testamento? El amor. ¿Cómo se demuestra? Abrázale, abrázale. Eso se demuestra. No, abrazala, ni abrazar a su hermano. Dale un abrazo. Allí el amor se demuestra. Este es el nuevo mandamiento que Jesús ha dejado. Ahora la palabra dice, amado, en sabiduría, en su capítulo 16, versículo 20. ¿Qué clase de comida era esa comida de maná? ¿Qué comieron el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Y dice la Biblia
A tu pueblo, en cambio, le diste de comer alimento de ángeles. ¿Qué era este pan? ¿Alimento de quiénes? Imagínate, amado. ¿Por qué Satanás te quiere convertir en protestante? ¿Por qué Satanás quiere convertirte en sectarios? Satanás sabe, amado, que tú te estás alimentando de la comida de los ángeles. Satanás sabe, si tú te vas de la iglesia de Jesucristo, que ahí solamente vas a comer galletas y jugo de uva, pero no el cuerpo y la sangre de Cristo. El diablo sabe, amado, que el cuerpo de Cristo es comida de ángeles. Y esa comida el Señor te está dando en el Nuevo Testamento. Por este desierto de la vida, para conquistar el cielo, es necesario alimentarse de esta comida de los ángeles. Fuerte aplauso, amado, a la Eucaristía, el pan vivo, comida de los ángeles. En Mañamina Benedictereguares Aremicio, ¿cómo tú le pareces al ángel de Dios? Aleluya, que sube. El de Guaiteco la añade ya la ángel. El que come de este pan vivirá para siempre. El que come de este pan tendrá vida eterna. Y ande ya a Jesucristo y palabra. Satanás no quiere que tú tengas vida eterna. Satanás no quiere que tú tengas vida. Por eso el diablo está fundando tanta secta en cada esquina donde no hay el cuerpo de Cristo, donde no vas a encontrar Eucaristía, donde no vas a encontrar el pan vivo, más bien galleta y nada más. El galleta no te salva, hermano. La galleta no te va a dar vida eterna. La galleta no te va a hacer llegar hasta la tierra prometida, hasta el cielo. El único que te puede llevar hasta la vida eterna es el cuerpo de Cristo. Fuerte aplauso del amado, ese pan vivo que ha bajado del cielo. Añade Yara y en su palabra la figura del Antiguo Testamento de los cristianos católicos hoy. En San Lucas, en su capítulo 24, versículo 13 en adelante, hasta el 21. Aquel mismo día, dos de los discípulos, ¿cuántos discípulos? Ahora le voy a preguntar su nombre. Escuchen bien. En aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús le preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. ¿Cómo se detuvieron? Se detuvieron tristes. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él le preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestra autoridad lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Palabra del Señor. Fuertes aplausos a la palabra. Bendito sea Dios. A ver, ¿quién se recuerda el nombre de uno de los discípulos? ¿Cómo se llamaba? Fuerte aplauso a los hermanos que se acuerdan. Bendito sea Dios. ¿Y el otro cómo se llama? ¿El otro no tiene? ¿Sabe quién es este? Este que no tiene nombre. ¿Por qué no le puso Lucas su nombre? ¿Qué está haciendo estos dos discípulos? Se están alejando de Jerusalén.
¿Qué es Jerusalén? Jerusalén, dice Jerusalén, significa ciudad de la paz. ¿De dónde se están alejando estos dos discípulos? De la ciudad de la... ¿Y cómo ellos se detuvieron? Se están alejando de la ciudad de la paz, se van tristes, se van discutiendo por el camino, se van enojados. Y ellos decían, nosotros teníamos la esperanza, pero perdimos la esperanza y estamos volviendo ¿a dónde? A Emaús. Jerusalén significa la casa de Dios. Jerusalén es el lugar donde está el templo de Salomón. Es el centro del culto, del sacrificio que hacía Israel. Y de ese lugar se están alejando estos dos hombres. Esta pareja, yo no sé si son dos hombres o es un hombre o una mujer. Estos son los cristianos católicos, hermanos, que se están alejando de la iglesia. Estos son los que hoy llamamos protestantes. Van discutiendo por el camino, se van enojados, se van tristes y decían, nosotros teníamos la esperanza. Son hombres que están decepcionados. ¿De quién se decepcionó? Capaz se decepcionó del obispo, del sacerdote, del predicador, del coordinador, del catequista, del fulano, del mengano. Se han decepcionado, se van enojados, van protestando por el camino, se están alejando de la casa de Dios, se están alejando de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos? Uno se llama Cleofás, otro ¿cómo se llama? Nosotros le conocemos. Capaz tu mismo vecino, capaz tu propio pariente, hermano, que se ha alejado de Jerusalén, que se ha alejado de la casa de Dios. ¿Por qué, hermano? Tú también te vas a alejar si tú vienes detrás de mí en esta iglesia. Si tú te vas a la iglesia detrás del sacerdote, te vas a decepcionar. El hombre te va a decepcionar, hermano. El papa te puede decepcionar, el obispo te puede decepcionar, el sacerdote, el predicador, el catequista, cualquiera te puede decepcionar. El único que no te va a decepcionar se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señores de Señores. Fuertes aplausos para él, amado. Es aquel que no te va a decepcionar. Si vas a la iglesia, vete detrás de Jesucristo. Él no te decepciona. Pero mira, amado, qué notable. Estos dos discípulos, ¿quién apareció con ellos para caminar con ellos por el camino? Jesús. Pero ellos no reconocen a Jesús. ¿Cómo son los que se están alejando de la casa de Dios? ¿Cómo son los que se están alejando de la iglesia de Jerusalén? Son ciegos espirituales. Escucha lo que dice la Biblia. Mientras conversaban y discutían, ¿qué hacían? Conversaban y ahí están discutiendo sobre la Virgen María, te discuten sobre la Eucaristía, te discuten sobre la imagen, te discuten tantas cosas. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero aunque lo veían, algo le impedía darse cuenta de quién era. Hay algo que le impide que ellos reconozcan a Jesús. Ellos van caminando con Jesús, no se dan cuenta de que se están alejando de la iglesia. ¿Y cómo tienen que hacer para volver ellos a la casa de Dios? Y ahora dice el siguiente versículo 28 al 35. Lucas 24, 28 al 35 dice la palabra. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaba sentado a la mesa, ¿dónde se sentaron? Ellos se quedaron para dormir. ¿Por qué menciona una mesa? ¿Qué es lo que quiere decir cuando ellos entraron a ese lugar? Lo primero que Jesús puso es una mesa. En el Antiguo Testamento, hermanos, los sacerdotes
tenía el altar, y sobre ese altar ellos degollaban al cordero. Siempre sobre un altar se sacrificaba el cordero en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús entra en esa casa, lo pone, se sienta en la mesa, y dice la palabra, tomó en sus manos el pan. ¿Qué agarró Jesús? En el Antiguo Testamento, ¿qué comieron el pueblo de Dios? Cordero. Pero también, ¿qué se le caía? El maná. ¿Qué era el maná? Era un pan. Cuando Jesús ya arrancó pan y pope, Jamauya pota su wi, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, ¿qué dio el Señor a Dios? ¿Sabe qué significa Eucaristía? Acción de gracia. ¿Qué significa Eucaristía? La Biblia, el Nuevo Testamento, se escribió en griego, y acción de gracia se escribe Eucaristeín, que significa acción de gracia. Cuando celebramos la Eucaristía, nosotros estamos celebrando la acción de gracia. Jesús, ¿qué está haciendo ahora? Acción de gracia, la Eucaristía. Tomó en su mano el pan, dio gracias a Dios, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. ¿Qué sucedió cuando Jesús partió el pan y se lo dio? ¿Cómo ellos venían antes? Con los ojos vendados. No reconocen a Jesús en Eucaristía. Ellos están enojados, van discutiendo, van caminando con Jesús, pero se están alejando de Jerusalén, de la casa de Dios. Se está alejando de la única iglesia de Cristo. Enojado, decepcionado. Al fin, cuando Jesús partió el pan, se le abren los ojos. Y cuando se le abrieron los ojos, ¿qué hicieron? ¿Cuántos pastores protestantes hoy volvieron a la iglesia del Señor? Como Fernando Casanova, como Salvador Melaras, como Jarvin Saratumes. Son hoy apologistas católicos que antes eran pastores protestantes. ¿Por qué volvieron? Escucha lo que hicieron estos dos discípulos. Ahora se le abren, ¿qué cosa dice la Biblia? Y reconocen a Jesús. ¿En qué reconocieron a Jesús? En el pan. Ahí reconocieron que Jesús está presente. Pero reconocieron, y cuando Jesús en el pan, se les abren los ojos, la irradiación fuera. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero Él desapareció, y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Jesús les explica la Escritura y su corazón le arde. Su corazón se llena. ¿Por qué? Porque la Escritura hoy explica por dónde, hermano, y gusto la predicación. Porque la Biblia hoy aclara por ahora donde se enamora uno de la palabra de Dios. Y ellos dicen que la Biblia, las Escrituras, cuando Jesús le predicaba, les ardía el corazón. O pupuba el corazón fuera. Anda no solamente su corazón, sino que también sus ojos se abren gracias a la fracción del pan, y gracias a que ellos reconocieron a Jesús en esa fracción del pan. Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén. ¿Qué hicieron ellos? Volvieron. Fuerte aplauso, amado, a tantos hermanos separados que están volviendo. Fuertes aplausos, que están volviendo a la casa del Señor. Gracias que se le están abriendo los ojos. ¿Cuántos católicos necesitan también que se les abra los ojos para volver a la iglesia? Son católicos de bautismo, pero que están lejos de la casa de Dios, que están lejos de la iglesia del Señor. Ahora ellos volvieron a Jerusalén.
donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros. Ellos volvieron a la iglesia donde estaban los apóstoles, la iglesia apostólica, donde estaban reunidos ellos y sus compañeros. ¿Quiénes eran estos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13-14. Dice la palabra: cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro. ¿Quién estaba primero? ¿Alguien sabe cómo se llama Pedro? ¿Su nombre verdadero? Simón. Fuerte aplauso a este niño, bendito sea Dios. Él, su nombre es Simón. ¿Qué significa Pedro? San Juan 1:42. Cuando Jesús lo vio, le dijo: Simón, hijo de Jonás, tú te llamarás Kefas, que significa piedra. Ahora la iglesia, ¿cómo lo llama Simón? Pedro, que significa piedra. ¿Por qué lo llaman Pedro? Porque San Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús le dijo: y tú eres Pedro, o sea, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fuerte aplauso a esa iglesia, amado, bendito Dios. Ahora lo reconocen, estaba ahí la piedra. Y vienen los siguientes apóstoles. Era Pedro, o sea, piedra, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían siempre para orar. ¿Para qué se reunían siempre? Aquí están volviendo los dos discípulos. Ellos están volviendo donde estaban reunidos los apóstoles. Y no solamente estaban ahí los apóstoles, donde ellos están regresando, aquí están reunidos siempre para orar. ¿En compañía de quién? Siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús. Fuerte aplauso, amado. Ellos están regresando a una iglesia donde están los apóstoles y María, la madre de Jesús. Están regresando donde estaban reunidos los apóstoles y María, la madre de Jesús. Esta es la iglesia de Jesucristo. Aquí están regresando estos discípulos, gracias a que ellos reconocieron de que Cristo estaba presente en la Eucaristía. Y para ir encerrando, dice la palabra en San Lucas capítulo 22, versículo 19. En la noche, en la última cena, Jesús le dijo a sus discípulos de esta manera: llegó el día, San Lucas 22, versículo 7. Llegó el día de la fiesta en que se comía pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Dos cosas: pan sin, y donde se sacrificaba el pan y cordero. Ya sabemos que Jesús es el cordero. San Juan Bautista lo ha dicho en San Juan 1:29: ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora llega la Pascua. Ñandeña no supe Semana Santa coanga. Pascua significa paso de la esclavitud a la libertad. Eso significa Pascua. Llegó el tiempo en que el pueblo de Dios tiene que ser libre. ¿Y cómo será libertado? Es la fiesta del pan sin levadura. Nosotros hacemos chipas para comer esa semana. Ellos hacían pan sin levadura, y en ellos eso es pan árabe. Ese pan ácimo hoy se reconoce como la Eucaristía, un pan que no tiene ningún químico, solamente harina y agua. Eso es el pan sin levadura, eso es el pan de la Eucaristía. Ahora encontramos la fiesta del Cordero y del pan sin levadura. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos preguntaron: ¿dónde quiere que la preparemos? Jesús les contestó: cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán
a un hombre que lleva un cántaro de agua. Sígalo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mi discípulo la cena de Pascua? En esta noche se come el cordero y el pan sin levadura. Él le mostrará el piso alto, un cuarto grande y arreglado para la cena. Palabra del Señor. Él le mostrará un cuarto alto, grande y arreglado. Es el segundo piso de la casa. Él dice años debe con escritura. ¿Por qué el segundo piso? ¿Por qué Jesús no celebró en el primer piso? ¿Por qué se subió en el segundo? Porque el segundo ya estaba, es un cuarto grande y estaba el cuarto totalmente arreglado, preparado. El primer piso representa al Antiguo Testamento. El primer piso fue la figura, fue la preparación del segundo piso, que es el Nuevo Testamento. El primer piso fue, sacrificar el animal, el cordero. Se comía el pan, el maná. Ahora en el segundo piso ya es un cuarto grande y arreglado, y ahí el cordero ya no va a ser un animal. El cordero va a ser el mismo Hijo de Dios, que se llama... Fuerte aplauso al Señor Jesús, bendito sea Dios. Él es el cordero en el Nuevo Testamento. Entró para celebrar, y dice el versículo 19: después tomó el pan en sus manos. ¿Qué Jesús tomó en su mano? El pan. Cuando Jesús lo agarró, ¿esto qué era? Es un pan. Es un pan que Jesús está agarrando ahora en su mano. Yo mira, hermano, ya su camino y ejemplo. Vos sos Jesús. Yo a ver, Jesús que está agarrando ahora en su mano es un pan. Este va a ser el pan. Jesús lo agarra ahora el pan en su mano. Y dice la Biblia, segundo paso que hizo Jesús, y habiendo dado gracias a Dios. ¿Qué está dando gracias ahora Jesús? ¿Gracias a quién? Acción de gracia. ¿Cómo nosotros le decimos? Eucaristía. Ahora Jesús está dando gracias a Dios. Esto sigue siendo pan. El sacerdote, cuando toma el pan en sus manos, da gracias a Dios. ¿Y ahora qué va a hacer Jesús? Lo partió. ¿Qué hace Jesús de este pan? ¿Qué hace el sacerdote cuando celebra la Eucaristía? Y teme también el pan. ¿Qué significa esa fracción del pan? Es la muerte de Jesús. Cuando se parte el pan, el sacerdote está simbolizando la muerte de Jesús. Ahora Jesús se muere, se parte el pan y se lo dio a ellos diciendo, ahora Jesús, él es el apóstol, viene eso, hermano, se lo dio diciendo, cuando Jesús, el primero Jesús ya agarrara, cuando tomó, ¿qué era? Cuando partió, ¿qué era? Era pan. Ahora reparte, le está dando a sus discípulos. ¿Y qué dice Jesús? Esto es mi cuerpo. ¿Qué dice Jesús? Pero cuando él lo agarró en su mano, ¿qué era? Pero cuando le da a sus discípulos, ¿en qué se convirtió? El cuerpo de Cristo, hermano, donde comulgáramos de y pedazo de pan. Cuando se fracciona, cuando se consagra, cuando se realiza la acción de gracia, en ese momento ese pan se convierte en ¿qué? Fuerte aplauso a los cristianos católicos que tienen pan vivo, el cuerpo real de Jesús. Este es la Eucaristía, el alimento para nuestra vida en este desierto. El sacerdote, cuando fracciona, ahí Jesús se muere. Y después, ¿qué hace el sacerdote? Oye, rape Eucaristía, pedir esquina y o fraccionar y pone en el cáliz.
¿Qué es lo que representa ahí? Ahí la sangre se vuelve a unir con el cuerpo. Ahí representa la resurrección de Jesús. Jesús vuelve a resucitar, Él está vivo. Por eso el sacerdote te da solamente el cuerpo, no el cáliz. ¿Por qué? Porque el cuerpo vivo tiene dentro la sangre, hermano. Por eso comulgamos el cuerpo de Cristo vivo, que ya contiene por dentro la sangre. Fuerte aplauso al Señor, bendito Dios. Hablé con un pastor y me dijo, no, ese fue un símbolo. ¿Qué es un símbolo? En el Antiguo Testamento fue símbolo ciertamente el maná, pero en el Nuevo Testamento vamos a ver si es símbolo o no. Esto lo dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 6 versículo 51. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Cómo es este pan? ¿Es un pan muerto? ¿Es un pan? ¿De dónde bajó este pan? Ya no es del supermercado. Este pan es del cielo. ¿Y qué es ese pan del cielo? ¿Qué es ese pan vivo? Dice Jesús: el que come de este pan vivirá para siempre. El que come de este pan, ve que Satanás no quiere que tú vivas eternamente. Ve que Satanás no quiere que tú tengas vida eterna. Por eso está sacando a los católicos de la iglesia de Cristo. Por eso Satanás está llevando de Jerusalén a sus chozas, a sus celdas. ¿Para qué? Para que el cristiano no coma el cuerpo de Cristo y no tenga vida eterna. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. ¿Qué es ese pan? Mi propia carne. Si ustedes no me creen, al de Cataco, hermana, ¿puede leerme, hermana? De esa por ahí, mande. Ella puede ser que pueda ver. Solamente un versículo. Desde aquí. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. La última parte, repítalo. ¿Qué es ese pan? Mi propia carne. ¿Qué es ese pan? Mi propia carne. ¿Qué es ese pan? Mi propia carne. Fuerte aplauso al Señor. Ese pan es mi propia carne. Y eso no quiere Satanás que tú comas. Satanás no quiere que tú te alimentes del cuerpo de Cristo. Por eso te dice, no, esto es solo un símbolo. Y Jesús entonces, cuando dijo que ese pan es su carne, aparecen ya los protestantes. ¿Por qué le llamamos protestantes? Porque protestan contra esto. Protestante significa el que protesta contra B. Todo el que protesta contra esto son protestantes. Y ahora aparece el versículo 52. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Qué hacen los judíos? ¿Qué hacían Cleofás y su compañero por el camino? ¿Qué hacen los protestantes hoy? Comenzaron a discutir diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su propia carne? Ellos no creen. ¿Cómo es posible que esto nos pueda dar su propia carne? Esto es imposible. Esto no podemos creer. Esto no es real. Entonces Jesús le dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que no come la carne de Cristo no tendrá. Son muertos espirituales. El que no comulga la Eucaristía son muertos espirituales. Usar Satanás y potai con concubinato, maere por no comulgar. Satanás y potai con pecado, ¿para qué? Para no comulgar. Satanás lucha para que haya pocos sacerdotes. ¿Para qué? Para que tú no comas el cuerpo de Cristo.
Jesús Catus ahí, oren para que haya más obreros, para que Dios envíe más obreros en la mies, porque la mies es grande y los obreros son pocos los sacerdotes. Y grande es la mies. Ustedes en el Yarecoy todos los domingos misa, porque los obreros son pocos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Para qué comulgamos? Para que en el último día podamos resucitar. La Eucaristía no se come por tradición, se come para la resurrección en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué dice el Señor? Debe leer, hermano. Yo quiero que vuelva a leer este. Versículo 55. Dicen los protestantes. No, los pastores dicen esto es símbolo. Esto es solamente una figura. Pero hoy Jesús le va a responder a todos los protestantes. Versículo 55. ¿Qué dice el Señor? Porque mi carne es verdadera comida. Ellos dicen símbolos, pero ¿qué dice Jesús, hermano? Vuelve a repetir. Porque mi carne es verdadera comida. Para los protestantes es símbolo, pero para Jesús es, repítalo, verdadera comida. Repítalo, 55. Porque mi carne es verdadera comida. Fuerte aplauso al Señor, amado. Esto no es símbolo, esto es real, esto es verdadero. Entonces, el versículo 60, hermano, le dice: al oír esta enseñanza, muchos de los que le seguían a Jesús dijeron, los seguidores de Jesús, ¿qué hacen los seguidores de Jesús? Dijeron, ¿qué dijeron los seguidores de Jesús? Esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Qué dicen ellos? Es muy difícil. ¿Qué cosa? Repita, hermano. Esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Qué dicen ellos? Es muy... no quieren aceptar. Y los que no aceptan esto, ¿qué hacen? ¿Alguien sabe el número de la bestia que es? El número 600. En la misa, hermano, San Juan 666, el número de la bestia, 666, los que no aceptaron esta doctrina, ¿qué hacen? Desde entonces, desde ese momento, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, este pan es verdadero cuerpo, desde entonces los que se opusieron, los que discutieron, los que no aceptaron, ¿qué hicieron? Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús, son seguidores de Jesús, lo dejaron. ¿Qué hicieron? Lo dejaron. ¿Qué hicieron? Lo dejaron. ¿Qué hicieron? Lo dejaron. Se van de la iglesia, se alejan de Jesús. ¿Por qué? Porque no creen que Jesús es el verdadero pan. Fuerte aplauso al Señor, amado. Con último terminamos, Hechos capítulo 20, versículo 7. Con esto terminamos. Yo quiero saber cuántos tipos de cristianos tenemos en la iglesia. Muchos de los cristianos está, hermano Erico Guapomina, se comentando. Hechos 27. Hechos capítulo 20, versículo 7. Mira, ¿cómo está sentado el hermano? ¿Dónde está sentado el hermano? Si de repente yo le agarro por el cuello y le estiro hacia adentro, él entra hacia. Pero si de repente yo le empujo hacia afuera, este es el cristiano hoy, que son miles y miles. Cristiano que está sentado en la... Escucha lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 7 en adelante. El primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? ¿Qué día es? Domingo. Hoy es el primer día de la semana. Mañana va a ser ya segundo. El primer día de la semana, entonces el día domingo. ¿Qué pasa? Nos reunimos para partir el pan. ¿Para qué se reúnen? ¿Qué hacía Jesús con los discípulos que se alejaron de la iglesia? ¿Qué hizo Jesús en la última cena? ¿Qué hace ahora Pablo? ¿Qué día está partiendo el pan? Hasta el día de hoy seguimos haciendo lo mismo. Fuerte aplauso a la única iglesia de Cristo. El día primero de la semana, el día domingo es el día en que se flexiona el pan. Sigue, hermano.
Y Pablo estuvo hablando a los creyentes, Estaba hablando Pablo. como tenía que salir al día siguiente. Prolongó su discurso hasta la medianoche. Nos hallábamos reunidos en un cuarto del piso alto. ¿Dónde se reunían? ¿Dónde Jesús se reunió en San Lucas capítulo 22, versículo 7 en adelante? ¿En qué piso? ¿Dónde ahora Pablo se reúne? En el Nuevo Testamento simboliza esto, amado. Esto significa de que ellos ya están en el Nuevo Testamento. Dejó el simbolismo. Ahora estamos en lo real, en lo verdadero, en el piso alto. ¿Cómo es el piso alto? En el primer piso era solamente una sombra. En el segundo, léalo, hermano. Donde había muchas lámparas encendidas. ¿Qué había en el segundo piso? Y si hay muchas lámparas, ¿qué hay? Luz. Y los que se alejan de la iglesia, ¿cómo eran sus ojos? ¿Cómo estaban? Vendados. Sí. Y un joven que se llamaba Eutico. ¿Cómo se llama el joven? El mañamí de que le guarda para donde dice, le mandas ahí Eutico y nada. Pregúntale un poco a tu mañamí ese. ¿Cómo se llama el que está ahí? Eutico. ¿Qué hace Eutico? Estaba sentado en la ventana. ¿Dónde estaba Eutico? Eutico o abate Isagina, en cualquier momento se cae adentro o se cae. Eutico significa el que no está seguro de su fe. Eutico no está totalmente dentro de la iglesia de Cristo. Eutico en cualquier momento va a aparecer un testigo de Jehová. Y Eutico, ¿qué va a pasar? Si todos en la olla del testigo de Jehová, en la olla de los mormones, en la olla de los pentecostales, en la olla de los protestantes. Eutico es un cristiano inseguro que está ahí en el segundo piso, que está donde está la luz, está donde está Pablo, donde está la presión del pan, el primer día de la semana, pero es un hombre inseguro. Sí, hermano. Como Pablo habló por largo tiempo, le entró sueño al muchacho. ¿Qué le entra a Eutico? Todo el mundo está ahí mirando la Eucaristía, la presión del pan. ¿Y Eutico cómo estaba ahí en la misa? ¿Qué cuando piramos y cultivo Eutico de Buena? Siga. Le entró un sueño al muchacho. Le entró sueño a Eutico. Él se duerme. Él no ve nada. Mientras hay formación, curso bíblico, Eucaristía, Eutico durmiendo en la ventana. Que al fin profundamente dormido. Ahora ya se duerme, no solamente piracutú. Ahora ya profundamente se durmió. Cayó desde el tercer piso. ¿Qué pasó con Eutico? Es porque él estaba en la ventana. Eutico es el que no está totalmente adentro y el que no está totalmente afuera. Está la mitad dentro de la iglesia y la mitad. De repente Eutico, se despierta diciendo aleluya. Cuando yo era católico, yo rezaba el rosario, yo creía en María, yo creía en la Eucaristía, yo me confesaba que tonto era cuando yo era católico. Eutico para afuera. Pero dice la palabra, y lo levantaron muerto. ¿Cómo lo levantaron? Siga leyendo. Entonces Pablo bajó. ¿Qué hizo Pablo? Necesitamos de muchos Pablo. Hay tantos Euticos que se cayeron fuera de la iglesia. Hay tantos Euticos que están fuera ahí. Necesitamos de Pablo valiente. Pablo se baja ¿para qué? Se tendió la mano al muchacho y lo abrazó y lo dijo: hermano, no se asusten, está vivo. ¿Cómo está Eutico? Pero muy golpeado. Está vivo Eutico. Pablo es aquel que sale de la iglesia, se va detrás en busca de Eutico. Pablo es aquel que va a misionar, a llevar esperanza, a que Eutico vuelva a revivir, a que Eutico vuelva a entrar en la iglesia, a que Eutico pueda volver a entrar en ese piso alto donde está la fracción del pan. Para eso necesitamos de Pablo. ¿Pablo qué hace? Siga. Luego Pablo volvió a subir, partió el pan
comió y siguió hablando hasta el amanecer. Siga. Entonces se fue. En cuanto al muchacho se lo llevaron vivo, y eso los animó mucho. ¿Cómo lo llevaron? Vivo. Hay tantos testigos golpeados, pero vivo, hermano. Fuera de la iglesia del Señor.